días. Me presento, soy el químico Guillermo Casco, pertenezco a la empresa Hemocue, una empresa sueca dedicada desde hace 33 años aproximadamente en el manejo de diagnósticos en equipos portátiles, con una credibilidad, certificación a nivel de laboratorio de análisis clínicos. Tenemos una presencia alrededor de 150 países alrededor del mundo y que en este caso estamos aquí presentes para poder apoyar a una compañía que nosotros tenemos, que es la compañía Betieres, y presentar un tema que nos interesa mucho, llevar a cabo, concientizar el problema que hemos tenido con el COVID-19 a lo largo de la pandemia hacia las enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles y la anemia. Es un esbozo de lo que en realidad es, hacia lo que es México, este problema de las enfermedades no transmisibles. Por orden de importancia, las enfermedades crónico-degenerativas son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, sobrepeso y obesidad y daño renal. Da la casualidad de que las tres primeras nos van a llevar invariablemente a una cuarta, que es daño renal. México tiene aproximadamente 83 millones de habitantes con una o algunas de estas enfermedades crónico-degenerativas. Por lo tanto, el daño renal potencialmente es muy elevado, sumamente costoso, sumamente desgastante para la persona que lo padece, así como para los familiares que están en torno a ese familiar. Quienes padecen esta enfermedad son altamente susceptibles de contraer con mayor facilidad al virus SARS-CoV-2. Y es una de las causas por las cuales directamente no sabemos por qué tan impredeciblemente aparece la enfermedad rápidamente en aquellos pacientes que no tenían nada, pero se desarrolla muy rápido. Las razones son las siguientes. Uno de los problemas que tenemos en México, aparte de las enfermedades crónico-degenerativas, es la gran debilidad corporal y a la resistencia a las enfermedades causada por un problema nacional, anemia. Es un problema generalizado en salud pública que tiene una alta morbilidad y mortalidad, especialmente en mujeres embarazadas, en niños pequeños y en adultos mayores. Nuestra deficiencia en los nutrientes por diferentes causas provoca debilidad corporal y esto nos lleva a ser vulnerables en la resistencia de nuestro organismo, como consecuencia un daño a nuestros tejidos. Esto, si nosotros lo mezclamos ya ese daño a los tejidos y a la presencia de enfermedades no transmisibles, nos vamos a encontrar con un grave problema, que es la causa principal de que se desarrolle el COVID-19, en la disfunción endotelial. Los daños por anemia son directamente que en el año 2014 se llevó a cabo en México un programa de atención a toda mujer embarazada, sea o no sea derechohabiente de cualquier institución de servicio público o de carácter privado. Ese programa se llamó en aquel entonces Arranque Parejo en la Vida. Nosotros participamos directamente en él con nuestros equipos. Era a través de los acuerdos del milenio, los 8 acuerdos del milenio, en el que teníamos que evitar la muerte materna en México. Teníamos nosotros 66 muertes maternas por 100,000 nacimientos vivos y a través de nuestros equipos colocados estratégicamente logramos disminuir junto con otras estrategias a 37 muertes maternas para el día 31 de diciembre del 2015.
Hoy día este programa cambia de nombre y se llama Salud Reproductiva y Perinatal. Aquel entonces era Arranque Parejo en la Vida. Era cuidar a los hijos, era cuidar la gestación de las mujeres embarazadas, evitar la desnutrición de las mujeres, procurando evitar el daño en el desarrollo neuronal del feto, porque tenemos bien claro que el desarrollo motor e intelectual de los niños, si no se corrige antes de los 2 años, el daño es irreversible. La anemia tiene repercusiones como baja resistencia a las infecciones y menor resistencia muscular. Estos números duros que estamos presentando son sacados a través de la asociación de la Fundación de Kilo de Ayuda. Es alarmante lo que tenemos hoy en manos en el país, ya que las enfermedades no transmisibles han sido detectadas a través de los programas sociales, perfecto, que junto con otra grave afección que tiene México y la anemia, nos habíamos ido llevando bien el camino de ir sacando a la población poco a poco. Desde el año 1999 que se enfocaron ese tipo de programas hasta el año 2012, se logró disminuir la anemia infantil del 31.6 al 23.3. Y de hecho todas nuestras estadísticas las estábamos manejando con un 23% de anemia infantil. Actualmente el 32% en el año 2021 de los niños mexicanos menores de 5 años padece anemia. 32%. Hemos regresado hace 20 años. Y lo peor del caso, casi el 50% entre 12 y 24 meses de edad padecen anemia, 1 de cada 2 niños. Lo que le estamos provocando a nuestra población es un verdadero retraso intelectual de evolución. No tiene palabras esta suspensión de los programas sociales. Este problema de debilidad en los tejidos hacia lo que viene siendo la debilidad muscular, la falta de nutrientes, la falta de fortaleza, es lo que llamamos nosotros disfunción endotelial. Este daño endotelial es una monocapa que cubre todo lo que vienen siendo los conductos del sistema cardiovascular. Tiene diferentes funciones. Modula el balance vasoconstrictor y vasodilatador. Modula la hemostasia. La disfunción endotelial es un evento que precede a la formación de la placa aterosclerótica. Y aquí es en donde empezamos a entender qué pasa con un paciente. A nivel renal, de por sí la glucosa destruye el tejido endotelial en general, pero en el riñón lo destruye en el glomérulo, provoca el daño endotelial y va a llegar el virus SARS-CoV-2 y va a lograr anidarse. Se presenta en los individuos con diabetes mellitus, a las alteraciones vasculares, facilita su aparición y también pueden contribuir la hipertensión y la dislipidemia. Este tipo de pacientes son los clásicos que tenemos vulnerables para un SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque da la casualidad de que el virus SARS-CoV-2 se pega a los receptores de la angiotensina 2 que tiene el tejido endotelial y empieza entonces a logra el desequilibrio y entonces en lugar de tener una adecuada tensión nuestra arteria, nuestra vena, va a tener vasoconstricción, se van a incrementar los procesos de coagulación sanguínea, van a venir los taponamientos en el individuo, se van a incrementar los fluidos corporales, el paciente se ahoga, viene la falla respiratoria y fallece. Esa es la cadena de problemas.
obvio pasando por una serie de pasos muy debidamente ya precisos para poder identificar en qué lugar se encuentra cada uno de los pacientes. ¿Están en el estado viral? ¿Están en el estado de proceso inflamatorio? ¿O están en el proceso de intubación, ya de falta de oxigenación? Desafortunadamente, el tercer paso, el porcentaje es bajísimo para salvar la vida de los pacientes. El hablar de la disfunción endotelial y hablar que se adhiere el virus a los receptores de la angiotensina 2 es debidamente a los marcadores de ese tejido endotelial. Estos marcadores se desconocía, se están estudiando hoy con mayor profundidad, se encuentran elevados en los pacientes diabéticos, mucho antes de que los diagnostiquemos en un laboratorio, que los diagnostiquemos en un consultorio, que tengan diabetes tipo 2. Esos pacientes ya traen un daño endotelial y son aquellos más susceptibles porque están muy confiados. Años antes de que la enfermedad se manifieste clínicamente, años. Así que si un paciente lo diagnosticamos hoy diabético, sabemos que entre los próximos 20 años va a desarrollar toda una serie de cuadros hasta llegar daño renal y tener problemas de disfunción renal. 20 años, ellos ya lo traen desde antes, tiempo atrás, 5, 7 años atrás. Mucho contribuye también el incremento del azúcar, pero esa resistencia a la insulina, que es una acción directa para que no se desdoble la glucosa y tengamos insulina circulante elevada, nos va a dañar también el tejido endotelial. Y este hiperinsulinismo resultante nos va a ocasionar la facilidad de que se adhiera el virus SARS-CoV-2 a los receptores de angiotensina 2. Por otra parte, alarmantemente, el 60% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 son hipertensos, están combinados, mayor debilidad, tienen algún grado de enfermedad coronaria y el 90% tienen obesidad. Y tenemos obesidad número 1 infantil y número 2 adulto a nivel mundial, lugares no nada queridos. Esta dislipidemia diabética se caracteriza por hipertrigliceridemia moderada, lipoproteínas de alta densidad muy disminuida y presencia de LDL pequeñas y densas que son sumamente aterogénicos. Y por eso ponemos esta diapositiva, porque es la formación del coágulo a nivel coronario, a nivel cardiovascular, que nos va a lastimar el cuerpo y empiezan grandes problemas. Cuando el colesterol total es normal, su elevación en su concentración sanguínea no tiene ninguna repercusión en aquellos pacientes que son sanos, pero en un paciente diabético se incrementa el riesgo cardiovascular 2 a 3 veces más que en un paciente común y corriente. La prevalencia de la hipertensión arterial y obesidad en pacientes es aproximadamente el doble que en la población no diabética. Esta hipertensión no está controlada, se duplica. El riesgo de enfermedad coronaria y que junto con la diabetes acelera la progresión hacia la enfermedad renal. Ahí está la cadenita que siempre hemos tenido que lidiar con ella, con un daño evidente por el tejido endotelial. Entonces ya no solamente somos diabéticos, somos hipertensos, somos obesos, tenemos un daño renal, somos 100% vulnerables al SARS-CoV-2. Es por esto que por todo lo que estamos explicando, es indispensable que se restablezcan los programas sociales de atención de todas estas enfermedades en el país, a través de las ciudades, de los municipios, de los estados. En cada lugar se vaya buscando regresar a cada uno de esos puntos de atención
lograr localizar y detectar la diabetes, a los hipertensos, las dislipidemias, detener el daño renal. ¿Se va a poder vivir con él? Sí, siempre y cuando estén en 1, 2 grado de daño renal. Protegerlos al máximo y evitar su exposición al SARS-CoV-2. ¿Cómo lo podemos hacer? Si no lo hacen las autoridades, los programas federales, aquellas empresas que son socialmente responsables o que todavía no tienen ese calificativo, pero que logren buscar la atención de sus empleados, no solamente de los empleados. Si ya detectamos un diabético con mis empleados, buscar la atención a sus familiares, de tal forma que logremos atacar el primer círculo de acción inmediata sobre un diabético, sobre un hipertenso, y evitar la exposición al problema del SARS-CoV-2. Los hallazgos en la investigación sugieren que la infección del SARS-CoV-2 facilita la inducción en endotelitis en varios órganos como consecuencia directa de su participación viral y de la respuesta inflamatoria del paciente. Esa es la mecánica del virus, pero ¿a quiénes atacan? A los más susceptibles. ¿Cómo los podemos atender? Nuestra empresa, Hemocue, es una empresa dedicada al diagnóstico oportuno en sitio. ¿Podemos diagnosticar aquí a un paciente? Aquí, directamente, sí, lo podemos hacer. Y no necesitamos ayunos, no necesitamos sacar sangre con vena, simplemente muestras capilares o una pequeña concentración de orina, nada más. Tenemos equipos que nos van a detectar directamente la hemoglobina total a través de metodologías de ácida metahemoglobina que nos permiten diagnosticar y cuantificar perfectamente bien cada uno de los puntos de concentración de la hemoglobina del paciente. Si en un momento dado queremos hacerlo de una manera diferente, tenemos otras metodologías, como es el punto isosbéstico. No tiene reactivo, solamente es longitud de onda, y donde se cruza la oxi y la carboxihemoglobina, podemos nosotros determinar la concentración de esa hemoglobina total. Podemos cuantificar la glucosa, no con glucómetros. Los glucómetros nos dan rangos, así sea el mejor del mundo. Nos dan rangos con una precisión ya muy mínima, una imprecisión que ya cada vez es menor. Sin embargo, la cuantificación la podemos llevar a cabo con nuestros equipos para determinar la concentración de glucosa, con la misma metodología que tiene un laboratorio de análisis clínicos. Esos equipos me caben en la palma de una mano, directamente, y pueden ser utilizados con corriente directa a través de un eliminador o con pilas, lo que nos hace una portabilidad de llevarlo a todas las comunidades, llevarlo al trabajo, llevarlo a la casa si es necesario. Podemos cuantificar nuestro diagnóstico de diabetes, primero con la glucosa y después con el histórico para ver cómo se ha portado ese paciente a través de una hemoglobina glicosilada. Hoy día la hemoglobina glicosilada a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, ya lo marca directamente como un marcador diagnóstico, y muchos endocrinólogos se están brincando el valor de la glucosa para ver directamente la hemoglobina glicosilada, cómo se encuentra. Un histórico de 3 a 4 meses previos al estudio. El último equipo que nosotros tenemos aquí es para determinar la presencia de una posibilidad de filtración elevada de microalbuminuria. Nos lo permite detectar en los primeros 2 estadios. Poderla atender, poderla controlar, poderla sobrellevar la enfermedad. Dieta, tratamiento, medicamento, ejercicios, sí. Y aun cuando sabemos que esté en el grado 3, mandarlo directamente con el médico para que pueda ser atendida esa persona.
Entonces podemos detectar anemias, podemos detectar glucosa. La microalbuminuria también no nos detecta solamente un daño renal, también es un marcador diagnóstico para una hipertensión. Un histórico de hemoglobina glicosilada. El de en medio es un contador de glóbulos blancos con 5 poblaciones, el cual nos va a permitir poder identificar cualquier tipo de infección que pudiera tener un paciente, de tal manera que todo eso nos va a llevar a un uso adecuado de un medicamento. Si están elevados las bacterias, si están elevados los conteos, es bacteriano el problema. Si están disminuidos, es viral. Entonces voy a dar un tratamiento específico y no voy a lastimar su sistema inmunológico. Esa es la intención de nuestra empresa, poder apoyar a cada uno de los usuarios. El último equipo, que lo dejo al final, es un equipo exclusivo para banco de sangre, para dar calidad y sangre segura. Es un proceso que está normado en la norma 253 correspondiente a las NOM mexicanas y que se utiliza en muchísimos de los bancos de sangre de este país. Todo esto es la marca Hemocue, es lo que tenemos en México. Estamos a sus órdenes para darles la facilidad, la actualización, la mejora de poder atender a nuestros pacientes y cada vez mejor detectarlos a tiempo, poderlos quitar de la enfermedad y ser un país mejor. Esa es mi ponencia, eso es lo que les quería yo platicar. Gracias por su atención.